Hola, soy Alexis Argüello Sandoval, rodeado de libros que desesperan, lejos del pasaje Marina Núñez del Prado. En este caso estamos acá en Sobras Selectas, que es la nueva librería de viejos, chistoso, que abrimos recientemente junto a un conocido, a mi socio que es Juan Carlos Gutiérrez. Pero estamos acá generalmente de 10 de la mañana hasta las 19:30 de lunes a viernes y los sábados por la mañana hasta las 14. Esto está en La Paz, Bolivia, ¿no? Bueno, en esta ocasión les traigo este libro que es El Señor Borges, que está coescrito, por así decir, aunque también igual puede mantenerse como esta imagen de un libro escrito por un autor que en realidad se vale de toda la información que le presta a alguien, ¿no? Acá realmente aparece el nombre de este señor que es Alejandro Vaccaro como coautor, entre comillas. Y pues ha sido así una cosa divertida en cierta medida encontrarlo, porque ¿quién fue Epifanía Úbeda de Robledo? Fue algo así como, no sé, una combinación entre la nana de Borges, la criada de Borges. Nana con exactitud no se puede decir porque Borges ya era niño, o sea, no lo acompañó desde tiempos, por así decir, de la lactancia. Pero sí fue quien se terminó ocupando de cuidarlo, de protegerlo en cierta medida, en un tiempo en el cual Borges ya, por ejemplo, estaba ciego. O sea, en realidad Fanny ha estado en esos momentos en los cuales se puede llegar a conocer a la persona desde la intimidad, desde esa intimidad que a veces termina siendo grotesca. Y bueno, lo que sucede acá inicialmente nos da un pequeño esbozo respecto a lo que es Fanny o Epifanía Úbeda de Robledo. O sea, a Fanny la terminó buscando un montón de gente, ¿no? Periodistas y demás. Algún rato incluso, no sé, pues le han pedido de que haga ciertas declaraciones ofreciéndole un montón de dinero, pero acá ella indica de que no. Y, o sea, uno de los datos que, por ejemplo, nos termina dando es gracioso, porque en realidad ella nace así en el área rural, como termina ocurriendo generalmente con la gente que se termina empleando dentro de las casas para hacer trabajos domésticos. Lo que sucede es que acá, por ejemplo, dice: cuando empecé a trabajar con la señora Leonor, que es Leonor Acevedo de Borges, la madre de Jorge Luis Borges, yo tenía el pelo largo y lo usaba trenzado. Una de las primeras exigencias fue que debía cortarme las trenzas. La señora decía que de esa forma yo no perdía el tiempo haciéndomelas o peinándome. Claro que con el correr del tiempo me fui adaptando y después llegué a disfrutar de mi trabajo. Sentía que esa era mi casa y que los Borges eran parte de mi familia. Era, desde luego, una vida muy particular, pero a mí me gustaba y de a poco nos fuimos llevando bien. Yo con mi forma de ser trato siempre de no molestar, y aparte de no soy de bailar y no conozco nada que haya más allá de la puerta. Acá mismo vivo desde hace muchos años y no conozco nada. Entonces prácticamente es alguien que termina enclaustrada, ¿no? En este tipo de espacios. Si bien igual acompaña a Borges a estas librerías a las que él iba, en las cuales le terminaba incluso regalando libros, según indica acá, o a veces tenía la manía esta Borges de caminar, llevar un atado con los libros que no le interesaban y los dejaba tirados en la calle, en algún kiosco, digamos, algún catu, por ejemplo, como el que tengo en el Núñez del Prado, y lo dejaban ahí tirado. Supuestamente Borges hacía eso y en un atado, y claro, o sea, era así, señor, sus libros, ¿no? Al rato sí terminaban persiguiéndolo, ¿no? El texto está dividido en las siguientes partes, ¿no? Una historia breve que tiene que ver sobre todo con esto, la información de Fanny. Luego sobre Beppo, que fue este gato que aparece en varias de las fotografías en las cuales Borges está acariciándolo o está encima del librero y demás, que es un gato tipo angora, ¿no? Que fue un gato que terminaron así como que rescatando, ¿no? En cierta medida. Y que bueno, el gato no era de Borges, el gato era de Fanny. Y claro, lo terminan fotografiando un montón de veces, y que al inicio Borges era reticente respecto de la presencia de, pero se fue acostumbrando luego Borges al gato y le termina teniendo cierto tipo de cariño. Supuestamente a Borges no le gustaban, ¿no? El olor a ajo y la cebolla. Y claro, pero Fanny aquí dice, no, pero yo le metía ciertas cosas, ¿no? O sea, cuando Borges terminaba preguntando qué me han dado, así, ¿no? Pero bueno, ella terminaba haciéndole algunos platos con eso, ¿no? En lo que se contradecía, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, había una señora amiga de doña Leonor que venía todas las noches y hablaba siempre de la comida y mencionaba la cebolla y el ajo. El señor Borges reaccionó mal y echó a esa señora: aquí que no me venga más a hablar de cebolla ni de ajo, porque decía que no le gustaban en la comida. Sin embargo, yo le preparaba la cena y él comía y decía, ¡qué rico! Y no sabía que le había puesto cebolla y ajo. Esas eran ideas, fantasías. Borges utilizaba, según Fanny, precisamente los libros para guardar dinero, ¿no? La casa estaba llena de dinero, es lo que indica, prometido en los libros, ¿no? Que a veces, por ejemplo, por eso, ¿no? Cuando venían de visita gente, ella se quedaba mirando, ¿no? Porque la biblioteca estaba en el ingreso, ¿no?
o la sala principal de la casa. Por ejemplo, aquí dice: el señor Borges tenía por costumbre guardar el dinero entre las páginas de los libros. Cada vez que necesitaba me pedía y yo se lo daba. Otras veces él mismo lo sacaba, ya que reconocía el lugar donde estaban los libros, o porque les acariciaba el lomo y sabía de cuál se trataba. Pero a medida que el dinero se iba gastando, había que ir al banco a buscar. Entonces el señor decía: Fanny, tenemos que ir a dar de comer al camello. Ocurre que el libro más grande y donde guardaba más dinero tenía en su tapa y en su sobre relieve un camello, y él no perdió oportunidad para hacer una broma. Bueno, el ateo y las palabras de Dios, que por ejemplo aquí cuando muere su madre se termina persignando porque era una costumbre, a pesar de que era ateo. Luego viene esta otra parte que habla de Borges y los premios, respecto a este deseo de tener, que siempre tuvo el deseo de tener el premio Nobel. Y a veces bromeaba, decía, no, cuando decían, no, pero es que usted es un escritor que está más allá de los premios. Y él decía, momento, o sea, un cachito, sí necesito el premio, el dinero del premio, no me vendría mal, ¿no? Pero, y claro, era un deseo siempre que tenía Borges, y que claro, en su momento terminaba burlándose de todo esto, pero no por ello Borges niega de que sí hubiera gustado, ¿no?, llegar a recibir el Nobel, entre otros. Claro, recibió Cervantes, entre otro tipo de cosas. Luego, un casamiento inútil es una de las partes así, de las que casi no se terminan hablando, ¿no?, que tienen que ver con esta boda que tuvo, ¿no?, al final con Elsa Helena Astete Millán, y que claro, aquí hay mucho esta figura igual, ¿no?, de Borges. Estaba tan acostumbrado, todo el tiempo se la pasó viviendo tal vez con su madre, y su madre y junto a Fanny lo terminaban cuidando. Pero esta señora lo que hizo fue llevárselo, ¿no? El compromiso, como era de rigor, se había realizado durante el mes de febrero de este año, tras una relación que se había iniciado en la juventud, cuando Borges visitaba la ciudad de La Plata y se alojaba en la pensión de la madre de Elsa. Sin embargo, debieron pasar algo más de 40 años para concretar lo que fueron simpatías juveniles, con un casamiento de por medio y una temprana viudez de la consorte. Elsa se había casado con Ricardo Albarracín, de quien enviudó en 1964 tras 27 años de matrimonio. Y aquí habla un poco de esto, ¿no?, de cómo lo terminaba, como dije, ¿no?, cómo lo descuidaba en cierta medida, hasta que Borges uno de esos días aparece, ¿no?, en su casa y no le dice nada, ¿no?, a su esposa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cierra, ¿no?, esto. Cuando el señor Borges se casó y se fue a vivir con la señora Elsa al departamento de la avenida Belgrano, su sobrino Luis se llevó la cama de bronce del dormitorio humilde pero hermosa y trajo otra parecida en su lugar. Cuando el señor volvió, fue a su dormitorio, pasó la mano por el respaldo de hierro de la cama y se dio cuenta de que no era la suya. Pidió inmediatamente que se la trajeran y tuvieron que devolverla. El señor Borges era admirable, siempre hacía respetar su voluntad, y hasta que no lo conseguía no se quedaba tranquilo. Nunca se sintió cómodo con su nueva vida, y yo creo que durante ese tiempo debe haber sufrido mucho. Bueno, por ejemplo, igual cuando la biblioteca se va igual a la casa de justamente está su esposa, igual termina hablando acá de Elsa Helena Astete Millán. Y cuando igual termina inicialmente solo a la biblioteca de Borges, ¿no?, es así lo que ha vuelto, ¿no? El resto de las cosas, los regalos, o sea, se la terminó quedando, digamos, ¿no?, la señora cuando se separaron en este caso. Es divertida esta anécdota porque, como digo, o sea, porque a veces no se habla mucho de Borges y las mujeres porque se piensa de que era un señor así muy, no sé, pues muy de materia gris, por así decir, entre comillas. Pero no, era un tipo, aquí igual habla mucho respecto a cuán enamoradizo era, entre otro tipo de cosas. Luego está que es Fanny, estoy enamorado, pero aquí habla más bien de Viviana Aguilar, ¿no?, que claro, era una librera, mucho más joven que Borges viejo verde, aguante. Voy a leer muy poco, aquí hay una especie de descripción. Viviana era muy joven, muy educada y tenía muchas atenciones conmigo. Siempre me traía algún regalo que, por pequeño que fuera, era una manera de demostrarme su cariño. Yo sabía que de sus visitas no había que hablar con nadie. Cuando ella se casó me mandó una participación en la invitación para que yo fuera a su casamiento, pero lamentablemente no pude ir. Un día antes de irse definitivamente de Argentina, el señor Borges telefoneó a Viviana para despedirse. Bueno, aquí, por ejemplo, en Esplendor y Derrota, que es un libro justamente sobre Borges, se termina hablando, ¿no?, al respecto. Casi todas las que inspiraron amor fueron atípicas o muy poco convencionales. Le encantaban las de carácter caprichoso con un comportamiento arbitrario del tipo que gusta jugar, incitar y desdeñar todo un tiempo. Un poco a la manera de Stella Canto y quizá de Emma Rizzo Platero. Le gustaban las inteligentes que tuvieran en la punta de la lengua la contestación oportuna e insólita que pudiera asombrarlo y divertirlo, como debió ser Pipín Ariel, de Moreno o Huello. Las que compartían con él su pasión por la literatura y discutieran sus opiniones, pero no demasiado. Y le interesaban aquellas que soportaban con entereza, alegría, duras desgracias, sin quejarse y como despreciando sus penas. Prefería a las mujeres altas a las bajitas. Le gustaban más las rubias que las morenas, aunque todo tiene sus excepciones. Sábado en el taxi, esta es muy divertida.
En los últimos años, los viajes en taxi eran la fuente de un montón de situaciones risueñas y anécdotas que al señor lo divertían mucho. Al volver a casa, a veces muerto de risa, nos contaba lo que le había pasado. Era frecuente que los reconocieran y al llegar a destino se negaban a cobrarle el viaje y algunos, los menos, le hacían referencia a sus libros y a los personajes que él había creado. Más de una ocasión, el taxista reconocía que estaba llevando a una persona famosa, pero no lograba identificarlo del todo, o si bien sabían que se trataba de Borges, no sabían bien a qué se dedicaba. El señor evadía las precisiones a las preguntas que le formulaban y guardaba en secreto su identidad. Quizá el hecho que más gracia le causó fue con un taxista, que inmediatamente de haber subido lo reconoció y lo empezó a llenar de elogios, incluso referidos a su literatura. Al llegar al sitio requerido por el señor, el taxista seguía elogiándolo hasta que se despidió de la siguiente manera: esta noche, cuando llegue a mi casa, no me van a creer que tuve de pasajero a Ernesto Sábato. Hay un montón de textos biográficos sobre Borges. A ratos yo digo, no vale la pena llegar a leer, ¿no? Alguno. Y bueno, en mi caso yo lo tomé precisamente porque me parecía interesante esta mirada, aunque igual, o sea, es un poco baladí y trata de esperar igual que una persona que atendió, cambió a Borges, que lo alimentó, puede llegar a decirnos algo más y en realidad tal vez ni debería interesarnos, ¿no? Lo que queda generalmente es la obra. Borges, como les digo, en este sentido tenía esta clase de demonios. Es muy triste hablar igual respecto a este pasaje de Fama y Multitud, igual porque volvemos un poco a este inicio, ¿no? Lo de que dije, o sea, hay un montón de biografías de Borges. Es muy triste que nos terminemos a veces, no sé, pues empeñándonos en un tipo de figura, queriendo ver lo más mínimo, o sea, a veces saber hasta qué color de calcetines utilizaba más y en base a aquello crear un ensayo, ¿no ve? O sea, que ya son huevadas a veces. Leo entonces esto para cerrar, que dice Fama y Multitud. Cuando yo vivía con el señor Borges, a veces no me daba cuenta de la popularidad que él tenía. Llevaban todos los días diferentes periodistas para entrevistarlos y venían fotógrafos y muchachos munidos de cámaras de televisión y grandes grabadores con pomposos micrófonos por los que el señor hablaba. Creo que en el fondo todo eso le agradaba. Casi no tengo memoria de que alguna vez le haya dicho que no a alguien que pidió entrevistarlo. Y ahora, hace 10 años que vivo en este barrio y todo el mundo me conoce, claro, porque me relacionan con Borges. A veces he escuchado a algún muchacho cuando pasa por el frente de la casa y le dice al otro: esa era la mucama de Borges. A él mismo le costó acostumbrarse a esa realidad que le causaba sorpresa. No hace mucho, contaba Borges en 1977, una amiga me habló por teléfono para comunicarme que mi vida había cambiado totalmente, o algo parecido, según pude entender. Borges, me dijo, usted ha dejado de ser un escritor, ya pertenece al mundo del espectáculo, acaba de salir en Radiolandia. No sé si debe alegrarme el haber dejado de ser un simple escritor, tal vez sí, pero hay algo que no comprendo del todo bien. Posiblemente se debe al hecho de que no leo diarios y carezco de la información necesaria. Digo yo, ¿qué es Radiolandia? Siempre me dicen, Borges, usted es más conocido que la Coca-Cola. Si lo dicen debe ser cierto, aunque yo personalmente no creo que el público me conozca tanto como lo afirman mis amigos. Todos me dan como ejemplo las ediciones de mis libros. Sé que se venden, claro. Mi sobrino, que se encarga de todas esas cosas, me entrega un cheque cada mes con mis derechos de autor. Y aquí voy a permitirme una digresión. Yo vivo de mis conferencias y mis libros, que no es mucho como parecen creer los que me preguntan de qué vivo, pero volviendo al tema, no creo ser tan conocido como afirman incluso los que me visitan a menudo. Yo pienso que lo realmente bueno de mi vida de escritor es que la gente compra mis libros pero no los lee. ¿Para qué los compra? Sobre eso no tengo la menor duda. Para regalarlos. Por eso cuando anuncia mi muerte como escritor porque me he convertido en un artista de varieté o en una botella de Coca-Cola, siento una cierta pena. Al cabo de los años, me acostumbré a hacer un regalo. No sé si decir algo más. Borges, como siempre, conocido sobre todo por esos dos textos, ¿no? Que son el Aleph y Ficciones, libros de cuentos. Ese texto que es el señor Borges, como les digo, coescrito entre comillas, ¿no? Por Epifanía Ubeda de Robledo y Alejandro Baccaro. Salió en Edasa, ¿no? Precisamente el texto de esta editorial argentina, que fue igual una de las primeras que terminó publicando las primeras ediciones de los libros de Borges. El señor Borges, que era como Fanny llamaba a Borges, Epifanía Ubeda de Robledo, Alejandro Baccaro. Hasta la próxima.
hace rato que yo no estoy para esto. Todo es un rato, todo es en vano. Las palabras de ayer ya se borraron. ¿Qué me cuesta creer